Saludos cordiales, estimados todos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestro programa de este día. Les habla Julio César Camacho. Les recuerdo una vez más la dirección nuestra para que se suscriban a través de YouTube y puedan ver toda nuestra programación. Y muchas gracias a quienes ya lo han hecho y sigan por favor regando la voz para que aumente el número de suscriptores de nuestros espacios. Bueno, ya tenemos preparado para el programa del día de hoy una entrevista muy importante. El tema, vamos a decir, Venezuela, Estados Unidos, qué está pasando en el Caribe, qué puede pasar, qué se espera que ocurra en los próximos días. Esto y más lo vamos a tener con un ex embajador de Venezuela. Además de eso, fue ministro de Relaciones Exteriores y es un gran amigo nuestro porque es una persona que nos ha ayudado a estos análisis tan importantes en el día de hoy. Vamos a iniciar como de costumbre con los periódicos que tienen los siguientes titulares. El New York Times tiene justamente una información sobre Venezuela y dice: la administración Trump autoriza una acción encubierta para Venezuela. Este asunto viene mientras que los militares de Estados Unidos están planificando su escalada posible y al mismo tiempo dibujando opciones para el presidente Donald Trump. El Washington Post no se queda atrás con la información porque también tiene información sobre Venezuela y con declaraciones de Maduro. Venezuela dice que lamenta este anuncio que ha hecho Estados Unidos sobre la acción encubierta de la CIA, Agencia Central de Inteligencia. Por su parte, el presidente Trump ha declinado decir si él ha ordenado a la agencia de CIA hacer espionaje desde Venezuela para sacar a Nicolás Maduro. Es algo pues que se está publicando hoy en el Washington Post. El País de España tiene también una información que dice: Maduro rechaza de plano un cambio de régimen y carga contra los golpes de la CIA en América Latina. Otra información del País es sobre Cuba. Dice: dengue, oropouche y chikungunya. Una crisis epidemiológica que vive Cuba en este momento. El Miami Herald tiene una información de Trump. Dice: Trump no descarta ataques por tierra en Venezuela, mientras que la CIA tiene la autoridad para una acción letal. Eso lo dice el Miami Herald. El Nuevo Herald, también periódico de Miami, titula: Trump confirma autorización de operaciones de la CIA en Venezuela. Y hay algo que es interesante, sobre todo para las personas que están solicitando el llamado TPS, permiso de permanencia temporal. Dice el Nuevo Herald: preparen el bolsillo para vivir en Estados Unidos. El gobierno de Trump impone nueva tarifa, y eso es a partir de este 16 de octubre, de $1,000 a migrantes. A partir de esta fecha, el gobierno de Estados Unidos implementará una tarifa de $1,000 para las personas que reciban el beneficio de parole, permiso de permanencia temporal, a menos que califiquen para una excepción. Este pago será requerido en el momento en que se otorgue el permiso de permanencia temporal, no al momento de presentar la solicitud. Y cierro con el Diario Nacional de Venezuela: las dos razones por las que Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Lo dijo Trump. Número 1. Ellos, Venezuela, han vaciado sus prisiones y enviado a los presos a Estados Unidos. La otra son las drogas. Tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela y muchas de las drogas venezolanas llegan por mar, lo puedes ver. Esa pues es la declaración de Donald Trump justificando las acciones contra el régimen de Venezuela. Bueno, y Humberto Calderón Berti, como les decía anteriormente, por cierto, es geólogo, es ingeniero petrolero, diplomático, fue embajador de Venezuela en Colombia y fue ministro del Exterior de Venezuela también. Él va a estar con nosotros dentro de pocos momentos para hablar ampliamente sobre lo que está ocurriendo en esta parte del continente. Vamos a pausa y volveremos. Como es costumbre, siempre tenemos el agrado de gente valiosa, gente importante y además gente que colabora con nosotros en información en relación a lo que está pasando en Venezuela y otras partes del mundo. Hoy vamos a tener, o tenemos el gusto de entrevistar al doctor Humberto Calderón Berti. Entre otras cosas, ha sido ministro en Venezuela, ha sido un hombre que
todo el mundo consulta en relación a temas de petróleo, pero además de eso, él no ha perdido un minuto de su existencia para seguir el paso de lo que está pasando tanto en Venezuela como en Estados Unidos y en Europa. Bienvenido al programa, Humberto. Un placer y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, yo quisiera, desde el punto de vista de Humberto Calderón Berti, ver cómo está observando lo que está pasando en este momento en Venezuela y con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Cómo ves esto? ¿Qué Mira, esperanza hay? Porque la para gente sigue entender, con la esperanza. para entender el fenómeno venezolano, uno tiene que situarse unos años antes. Ujú. Cuando Chávez sacó las empresas petroleras americanas que jugaban un papel determinante porque cambió las condiciones de un día para otro a ExxonMobil, ConocoPhillips, etcétera, ¿no? Y también otro tipo de actividad, algunas mineras. Pues él lo hizo con la intencionalidad pública, por lo menos fue lo que dijo, de traer nuevos actores para que sustituyeran a las empresas petroleras internacionales. Pero eso no ocurrió así. Eso lo que fue, nos insertó a nosotros en un ajedrez político que en donde nunca habíamos participado, donde nunca habíamos tenido injerencia. Una geopolítica de alcance global. Y Venezuela siempre ha sido un país hemisférico, con unas relaciones hemisféricas, buenas relaciones con todo el mundo, pero centrado en las relaciones hemisféricas. Entonces nos metió en las relaciones, por ejemplo, con los socios indeseables de la OPEP, primero con Saddam Hussein, después con Gaddafi, después con los ayatolas, y eso nos distanció de los países productores de petróleo del Golfo, lo cual causó un efecto negativo en el papel importante que Venezuela jugaba en la organización en aquel momento de acomodador, de buscador de entendimientos, de acuerdos, de consensos, etcétera. Eso ya no existe para Venezuela. La otra cuestión fue que trajo actores extra hemisféricos, por ejemplo, un acercamiento muy estrecho con Rusia, comprándole armas y teniendo otro tipo de relaciones, un estrechamiento con China, más de naturaleza comercial, con los rusos más de tipo político-militar, y también con los iraníes. Y los iraníes se han aprovechado de eso para hacer lo que ellos todavía han aspirado a hacer, que es diseminar, expander el fundamentalismo islámico en todas partes del mundo, y entonces Venezuela ha sido utilizado como una plataforma de lanzamiento. Entonces eso nos pone en ese ajedrez, que no lo buscamos nunca, pero ya estamos allí. Entonces, lo que ocurre en Venezuela en estos momentos, no solamente tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en el territorio nacional, sino lo que ocurre en otras partes. Por ejemplo, la gente no se percata, o mucha gente no se percata, que la guerra que ha habido en Hamas, en Gaza, etcétera, tiene incidencia sobre Venezuela. Ujú. Lo que pasó recientemente, por ejemplo, entre Israel con Irán y la destrucción de las plantas nucleares y los ataques que hicieron sobre Siria. Todo eso tiene efectos sobre Venezuela y los cambios políticos que ocurren en el Medio Oriente tienen efectos sobre Venezuela. ¿Por qué En un digo yo momento en que esto? Venezuela está bloqueada por Estados Unidos para la exportación de su producto principal, que es el petróleo. Eso es, y esa es la explicación. A mí nunca se me ocurrió que iba a pasar nada mientras aquello del lado ya no que se solucionara. Yo no creo que el tema de, por ejemplo, de Israel con los países árabes se soluciona con este acuerdo de paz de De Gaza, ¿no? acuerdo. Ujú. Eso ayuda, evidentemente, alivia un poco la crisis humanitaria que hay, porque la verdad es que ha sido sumamente trágico lo que ha ocurrido, tanto el asalto de Hamas a los kibbutz en la frontera y la masacre que hicieron de 1.200 personas, adultos, mujeres en estado, niños, etcétera. Bueno, todos recuerdan lo que ocurrió el 6 de octubre. Y también la reacción que tuvo Israel, que ha sido una reacción extremadamente dura, pero que es entendible. Yo no estoy justificando ninguna de las dos cosas, pero es entendible porque lo que ocurrió, si no había una reacción de ese tipo, bueno, ellos iban a seguir teniendo problemas, y lo van a seguir teniendo, pero no como el que lo tuvieron en aquel momento. Entonces, la reacción de Israel ha sido una reacción muy violenta, han habido mucha gente muerta, ha habido gran hambruna, y eso es lamentable. Yo creo que ahí la intervención de los Estados Unidos ha sido muy importante. Básicamente el presidente Trump ha ayudado a que esa cuestión pues se pueda haber logrado un cierto entendimiento, cese de paz, devolución de rehenes y quizás ahora cese el fuego de una manera relativamente
digo yo, estable. Creo Ahora, que le ha quedado al mundo árabe claro, ¿verdad? Amigos y los que no son amigos de Israel, de que ahí hay un poder muy grande, más grande de lo que ellos pensaban. Y sabían, siempre se ha sabido que Israel ha tenido el apoyo de Estados Unidos y que Estados Unidos ha sido su principal fuerza, pero la magnitud de esa fuerza quedó de manera evidente demostrada en esta oportunidad. Es decir, lo van a empezar dos veces cuando vuelvan a atacar a Israel, porque ya saben el poder bélico que tiene Israel y de lo que es capaz Israel si les vuelven a atacar como les y lo que es atacaron. capaz de hacer los Estados Unidos. Los Estados Ajá. Unidos en estas cosas que han tenido ahora son escaramuzas para demostrar su tecnología. Lo que Ujú, hicieron con los aviones estos que llaman los murciélagos estos de Steel, ujú, que salieron del centro de los Estados Unidos, volaron hacia Irán, ujú, hicieron su trabajo y regresaron sin tocar tierra, ujú, sin tocar tierra. ujú. Destruyeron instalaciones nucleares. Es una hazaña militar en cualquier parte No, del y mundo. además hay que tener en cuenta que los satélites le mandan a los aviones cualquier señal, cualquier cosa. Una aguja en el medio del desierto la pueden detectar. Estoy exagerando, pero es así la tecnología sin duda alguna. Ah, ah, Ahora, y todo ahora, Humberto, volviendo al tema de Venezuela, viendo todo esto que está pasando, ¿cómo podemos interpretar lo que puede pasar en Venezuela y qué esperanza tiene Venezuela de que las cosas puedan cambiar en un futuro cercano? Bueno, a mí se me hace extremadamente difícil, casi imposible pensar de que no va a pasar nada, porque mover un portaaviones, mover escuadrillas de aviones, de barcos, etcétera, en la magnitud como se han movido, pues evidentemente que algo va a ocurrir. Y yo creo que esto debería hacer que la gente del régimen, los funcionarios del régimen, quienes conducen la política en Venezuela, reflexionen, recapaciten y busquen la manera de salir pacíficamente de donde están, porque si no, de lo contrario va a haber problemas. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Esto no va a ser en vano, ni tampoco van a movilizar esa flota para hundir las lanchas descargadas de droga. Eso es parte de la cuestión, parte digamos, de la narrativa, pero no es el fondo. El fondo es Bueno, otro. hay que recordar lo que pasó en Panamá. O sea, el objetivo fue agarrar a un narcotraficante, a un individuo que tenía nexos con el narcotráfico, Noriega. Entonces, ¿qué pasa? No fue para cambiar el gobierno, para meterse dentro del país, sino simplemente buscar a un ampón que estaba haciendo daño al país. Y por lo visto eso lo aceptaron muchos países, Pero muchas. fíjate que debes haber seguido como periodista y yo también como analista. Yo seguí con mucho detenimiento lo de Panamá. Ujú. Noriega nunca pensó que le iba a pasar lo que le pasó. Aquella célebre Sí, en el aparición podio dándole el pública machete con con el el machete, dice, bueno, este no le va a pasar nada. Se lo dijeron infinidad de veces y no lo quiso aceptar. Bueno, 25 años preso, pues regresó para morirse, ¿no? Es Ujú. decir, yo creo que esa historia se puede repetir si no se llega a reflexionar exactamente sobre Ahora, la situación actual. pregunto, Humberto. Está el otro factor, tú lo decías, Rusia, Irán son aliados de Maduro, no de Venezuela, porque tenemos que tomar en cuenta que la alianza es con un gobierno dictatorial, si se quiere, que además se robó las elecciones del año pasado. ¿Hasta qué punto ellos pueden evitar o parar a Estados Unidos? ¿O qué está planteado allí? Realmente tú dices que, igual que yo, pienso que sí puede pasar algo en próxima fecha, pero ¿intervendrán ellos? ¿Harán No, ellos yo algo? no creo. Ellos están en sus propios problemas. Mira, Irán, después de lo que ocurrió con el ataque americano a donde estaban reunidos el alto mando militar de Irán, y le hicieron lo que les hicieron, bueno, yo creo que ellos no están con intención. Ellos ahora están en una situación distinta, en un modo distinto a como estaban anteriormente. Yo no creo que tienen ni la capacidad ni la intencionalidad de hacer algo en el caso venezolano. Es lo que yo pienso. Los rusos, aquella guerra que iba a ser de una semana se ha convertido en una guerra de 2 años, ¿entiendes? Y no han podido derrotar a Ucrania, ni lo van a poder derrotar, a menos que hagan una locura y lancen una bomba nuclear. Pero eso significaría también la reacción de todos los países que tienen armas nucleares contra Rusia. Y parece que Europa está sólida a favor de Ucrania y obviamente más bien está presionando a Estados Unidos para que ayuden más a Ucrania en este momento. Claro, pero es que el problema europeo, Julio César, fue un continente que no se cuidaba ella misma. ¿Me entiendes? Con el paraguas de protección que tenía de los Estados Unidos. Entonces, descuidaron los temas de seguridad. Y Trump les ha dicho, bueno, ustedes tienen que aprender a defenderse ustedes mismos, tienen que utilizar recursos de su economía, el 5% de su economía,
de su para PIB la para defensa. comprar armas. Y fíjate el caso de Alemania, que pasa desapercibido. Alemania dio un vuelco de 180 grados, porque después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente quedó sin ejército. Ahora ya se está rearmando. El caso de Polonia. Bueno, Polonia. los países europeos, la única excepción es España por otras motivaciones, pero España no tiene ningún peso en esta cuestión europea. Esa es la verdad. Tiene un peso para nosotros, sí, porque dentro de la Unión Europea, España es el país vinculado con nosotros, con América Latina en general, por las cuestiones culturales, históricas, etcétera, que nos acercan a España, ¿no? Y Pero no vamos concluyendo a poder hacer nada. lo de Venezuela, Humberto, y disculpa que te interrumpa, la esperanza que tenemos de que cambien las cosas en Venezuela está basada en que Estados Unidos sí como que va a actuar y algunos dicen, bueno, pero esto es una locura, hablar de una invasión de Venezuela y que eso esté permitido. En fin, ¿cómo ves estas Yo no reacciones creo, de lado y lado? yo no sé, te digo, los Estados Unidos no le van a decir a nadie cuándo van a hacer lo que van a hacer, ni cómo lo van a hacer. Eso no se lo van a decir a nadie. Ajá. Es tener de la plena seguridad. Cuando menos piense la gente, algo va a ocurrir. Hay alguien Ahora, que tiene una duda y lo han planteado varias veces. Estados Unidos como que no está hablando con dos idiomas, porque por una parte manda los barcos, manda la fuerza militar para el Caribe, pero permite que Chevron siga explotando petróleo. Aparece que es autorizó que lo de exploración Chevron no gasífera tiene. entre Trinidad y Venezuela, y aparentemente Shell como que también está en negociaciones para operar en Lo de Venezuela. O Chevron sea, no tiene mayor importancia. Yo creo que en Venezuela se ha hecho un monstruo de algo que no debía ser. El Chevron apenas produce, no llega a 200.000 barriles lo que produce. Y la solución del problema de Venezuela no pasa por la presencia de Chevron. No pasa. Y la verdad es que la presencia de Chevron en Venezuela más bien va a aligerar la carga del gobierno que venga, porque ya van a estar establecidos en Venezuela. Ahora, en el caso de Trinidad el posible entendimiento a través de Shell con Venezuela, eso no es para mañana. El régimen actual no se va a beneficiar de eso. El beneficio de eso será el próximo gobierno, el gobierno que venga se va a beneficiar de eso. Si los acuerdos son buenos, yo tampoco conozco la naturaleza de los acuerdos. Y volviendo a los rusos no pueden hacer nada. Si no han podido con Ucrania, con una guerra convencional, tienen 1 millón de personas rusas han muerto. ujú. Entonces yo no creo que Rusia tenga ni el poderío militar, salvo el chantaje de las armas nucleares, que con eso cuentan. Porque económicamente la economía rusa es igual a la economía de España, Ujú. menor que la economía de Italia. De manera tal de que yo creo que por ahí no vienen los tiros. Yo creo que los tiros vienen por otra parte y ojalá y la gente lo entienda. La gente, Exacto. cuando digo la gente, es lo que están al frente del gobierno. Te voy a pedir un imposible en el minuto, minuto y medio que nos queda. Venezuela, la oposición, ¿qué está planteado allí? Porque pareciera que todavía hay mucha división dentro de la oposición. Mira, ¿Qué se necesita para que cuando se produzca este cambio realmente se unan y puedan sacar pero adelante un país que es está que la división prácticamente destrozado? Si es que la oposición ya está unida. Es decir, María Corina ganó las elecciones primarias con el 92% de los votos. Endosó sus votos a Edmundo González, ¿entiendes? Un hombre muy honorable, una persona sumamente seria, y sacó el 70%. Yo creía que eso no iba a ser posible. El endoso en política es muy difícil y ocurrió. Entonces lo que ha montado ciertos grupos en Venezuela son instrumentos de chantaje, porque a la hora de las chiquiticas no significan absolutamente nada. Esa es la verdad. Tenemos un presidente electo, tenemos una líder como María Corina Machado, tenemos un programa de gobierno, tenemos grupos que vienen trabajando en los distintos aspectos, las primeras 100 horas, los primeros 100 días. Sí, el país y tenemos los equipos humanos que están trabajando en esto, los que estamos trabajando en esto. Yo creo que se está haciendo un tremendo esfuerzo y se quiere comparar el caso venezolano con el caso de Libia, con el caso de Irak o con el caso de Afganistán. Nada que ver. En Afganistán, ¿quiénes toman el poder? Los talibanes porque estaban preparados para asumir el poder, no para gobernar, pero para asumir el poder. En Irak, ¿qué pasó? Saddam tenía controlado el país, siendo él de una minoría sunita, militarmente, políticamente, económicamente, lo tumban y los iraníes imponen al gobierno pues, nuevo, que son chiitas, y entonces establece y elimina las Fuerzas Armadas, es un disparate que no se le ocurre a nadie. En Irán, en Irak, destruyeron las Fuerzas Armadas. En Venezuela eso no está planteado, lo que está planteado es más bien cooperar con los sectores de las Fuerzas Armadas que se adhieran al proyecto democrático. En Irak destruyeron las Fuerzas Armadas a pesar de que algunos querían entenderse y entonces produjo un proceso generalizado de anarquía
y empezó a anarquizarse el país y todavía no ha logrado estabilizarlo como debe ser. Y en el caso de Libia, bueno, en Irak no habían partidos políticos, en Irak no había sociedad civil, en Irak no había un programa de gobierno cuando que se ofreciera el cambio, en Irak no habían equipos de reemplazo. Y en Libia, yo conozco muy bien Libia, el caso de Libia, era Gaddafi, Gaddafi con su gente. Ahí no había absolutamente nada, no había un solo partido político, no había una organización de la sociedad civil, no había un programa sustitutorio de Gaddafi. Entonces matan a Gaddafi, estado generalizado de anarquía. En Venezuela no. Cuando se dice cambio de régimen, inmediatamente la gente piensa en lo que ocurrió allá. Eso es un disparate, eso es un error. No tiene absolutamente nada que ver. Venezuela es un país que está muy preparada, la oposición venezolana, que ganamos las elecciones, preparada para asumir democráticamente, pacíficamente, el control del gobierno. Ahora, Venezuela va a ser un boom, eso tengan ustedes la seguridad. Lo que vamos a observar en Venezuela en la reconstrucción del país no se ha visto en América Latina nunca. En Venezuela va a requerir invertir más de $1 trillón. ¿De dónde va a salir eso? Del petróleo y de otras actividades. Pero Increíble. tenemos que traer las empresas americanas, las grandes jugadoras, las empresas Europea. europeas y estimular la participación del sector nacional como empresarios del sector petrolero, no como empresas de servicios, sino como empresas operadoras de los campos petroleros. Hay legiones de venezolanos en el Medio Oriente, porque esa gente no se puede asociar con capitales medianos o pequeños de esos países para que vengan a trabajar en Venezuela. Si lo que nosotros vamos a ver en Venezuela no se ha visto nunca en América Latina. Y Venezuela es el país determinante en el suministro petrolero para los Estados Unidos. Desde el Canadá hasta la Patagonia, no hay país que tenga los recursos que tiene Venezuela. Olvídense de Guyana. Guyana es una cosa secundaria y que hace mucha bulla porque son 800.000 personas, ¿me entiendes?, en ese territorio y están produciendo 700.000 barriles. Pero el país que tiene las reservas para suministrar la maquinaria industrial y la necesidad y los requerimientos de los Estados Unidos se llama Venezuela, porque tienen Exactamente. unas reservas gigantescas en la falda del Orinoco y en otras áreas del territorio nacional. Bueno, Humberto, muy interesante todo lo que nos has dicho. Seguiremos en contacto. Muy agradecido y bueno, como decían por allí, que pase un ángel y diga amén. Muchas gracias y que tengas Dios un feliz fin quiere. de semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.